La guerra en Gaza ya deja más de 28.000 muertos. 28 palestinos murieron en Rafah solo este sábado. Esto pese a que el primer ministro israelí prometió un plan para evacuar civiles mientras su ejército se alista para una incursión terrestre, donde más de la mitad de los 2,3 millones de gazatíes se refugian. Sigue la incertidumbre en Pakistán, donde más de 48 horas después de las elecciones no hay resultados oficiales. El partido del ex primer ministro encarcelado Imran Khan reclama la victoria, pero no alcanzaría la mayoría. Su principal rival, Nawaz Sharif, cuyo partido llegó en segunda posición, busca formar una coalición. China celebra el Año Nuevo lunar con reuniones familiares y festivales. Este año es el turno del Año del Dragón de Madera, símbolo de fuerza, poder y energía, mientras el gigante asiático enfrenta temores por la crisis inmobiliaria y tensiones diplomáticas con sus vecinos y Occidente. Bienvenidos a esta nueva edición de noticias aquí en France 24 en español. Soy Jorge Hurtado. Las bombas siguen cayendo en la ciudad de Rafah, fronteriza con Egipto. 28 palestinos murieron en las primeras horas del sábado. 10 eran niños. Estos bombardeos ocurrieron horas después de que el primer ministro israelí pidió a su ejército un plan para evacuar a los civiles de Rafah y luchar contra Hamas. La ONU cuestionó sobre dónde se supone que serían evacuados. La guerra ya deja más de 28.000 muertos. Nuestro corresponsal en Jerusalén nos amplía. En el día 127 de ofensiva israelí en Gaza, Israel no cesa sus ataques sobre las áreas de Khan Yunis y Rafah. En el caso de Khan Yunis, centro de la actual invasión del ejército, el Ministerio de Salud de Gaza y la cadena Al Jazeera reportaron que tropas israelíes están disparando en los alrededores y el interior del hospital Nasser, matando en las últimas horas a al menos una persona e hiriendo a varias más. Mientras fuerzas israelíes informan de intensos combates en esta zona y afirman haber registrado y matado a milicianos de Hamas, recordemos que el hospital Nasser lleva 20 días sitiado y vigilado por francotiradores israelíes, pese a contar con 300 miembros del personal médico, 450 pacientes y heridos, además de 10.000 refugiados que se están quedando sin agua ni comida. La situación también empeora en Rafah, se han incrementado los bombardeos israelíes y los más recientes han matado a unas 28 personas, entre ellas 10 niños, todos miembros de 3 familias diferentes. Unos bombardeos que también, según la cadena Al Jazeera, están empezando a causar un nuevo éxodo de civiles desde Rafah hasta Deir el-Balah, en el centro de la franja. Y es que el terror está creciendo entre los más de 1,3 millones de desplazados por la fuerza que se ubican en Rafah, esa supuesta e inicial zona segura de la franja, que hoy es el campamento más hacinado del mundo, sufre ataques cada vez más intensos y teme por la posible entrada del ejército. En este sentido, la Unión Europea, Médicos Sin Fronteras y hasta Hamas son las últimas voces en oponerse a esta operación, para la que Benjamin Netanyahu ha ordenado al ejército idear un plan de evacuación de civiles para así, argumenta, destruir a 4 batallones de Hamas en Rafah. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, opinó que esta invasión tendría consecuencias catastróficas que empeorarían la ya terrible situación humanitaria y el número de víctimas civiles, mientras que Hamas también avisó que cualquier acción militar en Rafah podría provocar decenas de miles de mártires y heridos, en palabras del grupo islamista. En medio, en Israel, medios más críticos como Haaretz se preguntan si Netanyahu ha decidido abandonar a los rehenes en pos de su victoria total sobre Hamas. Aunque el gobierno defiende su estrategia de presión militar para destruir al grupo islamista y recuperar a los secuestrados, lo cierto es que 4 meses después los únicos liberados han sido 105 mediante el acuerdo de noviembre pasado y hay otros 136 cautivos, de los cuales al menos 31 se presumen muertos. Y ahora vamos a ampliar noticias de la guerra en Ucrania. Un ataque con drones rusos en Kharkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, mató a 7 personas, entre ellos 3 niños. El gobernador de la región de Kharkiv, Oleh Eshnihuov, dijo que el dron cayó sobre infraestructura civil en el distrito de Nemeshlian, generando un incendio que destruyó 15 casas. Según la Fuerza Aérea Ucraniana, sus sistemas de defensa interceptaron 23 de los 31 drones de fabricación iraníes lanzados por Rusia durante toda la noche. En Pakistán, miles de partidarios del ex primer ministro encarcelado Imran Khan se manifiestan este sábado. Aunque su partido PTI estaba suspendido, sus candidatos se presentaron de forma independiente en las elecciones generales del jueves y reclaman ahora la victoria. Pero otro ex primer ministro, Nawaz Sharif, también reivindica el triunfo. Más en el siguiente informe. Noche victoriosa en la sede de los partidarios de Nawaz Sharif. Todavía no hay un claro ganador 48 horas después de las elecciones legislativas, pero no importa, ya hay un llamamiento para formar una coalición.
Hubiera sido un momento muy feliz si fuéramos el partido mayoritario. Vamos a invitar a nuestros socios de coalición a unirse a nosotros para formar gobierno, porque no tenemos mayoría para gobernar solos. Una celebración contestada por su principal rival, el ex primer ministro encarcelado Imran Khan. Su partido, el PTI, no estaba autorizado a concurrir a las elecciones legislativas, pero los candidatos se presentaron bajo la bandera independiente y salieron vencedores en las urnas. Dicen que van a formar gobierno y publicaron un vídeo de su líder con inteligencia artificial. Mis queridos compatriotas, al votar ayer sentaron las bases de vuestra verdadera libertad. Les felicito a todos por haber ganado las elecciones de 2024. Confiaba plenamente en ustedes y sabía que acudirían a votar. Han estado a la altura de mi confianza y han sorprendido a todos con su masiva participación. Nawaz Sharif es una persona deshonrosa que, a pesar de ir perdiendo por 30 escaños según los resultados oficiales, pronunció un discurso de victoria. Pero la persona que podría tener la llave es Bilawal Bhutto, líder del Partido Popular de Pakistán, que llegaría tercero con más de 50 escaños. El Partido Popular de Pakistán lo ha hecho bien en las elecciones. Hemos ganado el número de escaños que esperábamos. Es un gran logro. Pakistán también tiene otro actor con el que lidiar, el ejército, que está haciendo oír su voz. En una declaración emitida el sábado, su jefe advirtió: la nación necesita manos seguras con poder curativo para romper con la política de anarquía y polarización. Un llamamiento a la calma en unas elecciones marcadas por la violencia, a veces mortal, como aquí en Shangla, ciudad del noroeste del país. 2 simpatizantes del partido de Imran Khan murieron durante los disturbios del viernes. Y en China hay festejos por la llegada del Año Nuevo Lunar bajo el símbolo del dragón. Las celebraciones incluyen coloridas danzas, actividades culturales y también reuniones familiares. Nuestro corresponsal Adrián Foncillas nos amplía. Se fue el conejo y llegó el dragón. Los chinos celebraron anoche el Año Nuevo con la liturgia acostumbrada, cocinando en familia las empanadillas de la suerte, limpiando la casa para purificarla y dejarla lista para que entre la felicidad, y con los petardos para ahuyentar a los malos espíritus. Y esta mañana, como es costumbre, muchos han acudido a los templos para rezar y quemar incienso. El Año Nuevo marca el inicio del Festival de Primavera, las vacaciones más relevantes del calendario y las más familiares. Es habitual que los chinos partan a sus hogares y las grandes ciudades como Beijing y otras de la costa oriental queden casi desiertas, con las tiendas, bares y restaurantes cerrados y con apenas coches en las calles. Este es el primer cambio de año que celebran los chinos con normalidad desde que salieron aquellas informaciones de una extraña neumonía en Wuhan. El pasado año ya no había restricciones, pero China acababa de jubilar la política de cero COVID y, volados ya los diques, el virus se extendió rápidamente, así que muchos optaron prudentemente por no moverse. Así pues, los 9.000 millones de desplazamientos previstos este año no solo triplican a los del pasado, sino que también superan a los de los años prepandémicos. Clausurado ya el capítulo del COVID, inquieta ahora su factura. Estas vacaciones se entienden como un termómetro para medir la economía, porque no ha llegado el ansiado efecto rebote y, a pesar de que el 5,2% de crecimiento del pasado año sería envidiado por cualquier otro país, aquí parece haber cierto clima de pesimismo. Ese número de desplazamientos, sin embargo, indica que la situación no es tan mala como se pensaba. En América Latina, la comunidad china también festejó la llegada del Año Nuevo Lunar. En Perú y Cuba, las calles se tornaron de rojo con decenas de personas de ascendencia china y locales recibiendo al Año del Dragón. Varios grupos realizaron actuaciones culturales y de artes marciales chinas. Hay comunidades chinas importantes en países como Perú, Venezuela y Brasil. Su influencia crece tanto en términos económicos como culturales. Y América Latina también celebra. En Brasil, la noche del viernes comenzó el carnaval más grande del mundo. Músicos y bailarines deslumbraron en el tradicional desfile por el Sambódromo de Río de Janeiro. Allí es la sede de una competencia entre las escuelas de samba donde se evalúa coreografía, vestuario, la organización y el canto. Cada año, cientos de personas se reúnen en Río durante 4 días de celebraciones y desfiles en este Sambódromo diseñado por el renombrado arquitecto Oscar Niemeyer, que se convirtió en el corazón del carnaval desde 1984.
Organizaciones indígenas de Ecuador marcharon el viernes por las calles de Cotopaxi para exigir mayores esfuerzos al gobierno en la lucha contra el crimen organizado. El país vive una ola de violencia mientras el gobierno logró su objetivo de incrementar el IVA del 12 al 13% para obtener más recursos para financiar la guerra contra el narco. Veamos. ¡Abajo la delincuencia! ¡Abajo! El hartazgo de los ecuatorianos por la inseguridad llega a las calles. Más de 500 indígenas de Ecuador marcharon en la andina ciudad de La Tacunga, provincia de Cotopaxi. La violencia del narcotráfico ha tocado sus comunidades y ellos responden con justicia indígena. Pero ya no podemos estar esperando el accionar de la policía, de las Fuerzas Armadas que estén atrás de cada persona. Hemos dicho, tenemos que organizarnos en territorio, tenemos que organizarnos con rondas, con sistemas de seguridad, y eso es lo que estamos haciendo. En La Tacunga se encuentra una de las 3 megacárceles que han sido escenarios de masacres que han dejado más de 400 presos asesinados. Desde la declaratoria de conflicto interno armado, el gobierno intenta recuperar el control de las cárceles, que aún no lo tiene. Lo hace principalmente en la prisión de Guayaquil, la más conflictiva. ¿Qué porcentaje de control tienen sobre esta penitenciaría? Yo creo que un alto nivel de control, sí, nunca es suficiente, pero estamos haciendo el mejor trabajo. El presidente Daniel Noboa propuso la denominada Ley para enfrentar el conflicto interno armado. El objetivo, incrementar el IVA y otras reformas económicas para obtener más recursos para las fuerzas del orden. Aunque en un primer momento la Asamblea Nacional rechazó la ley, en una segunda sesión no alcanzaron los votos para ratificarse en su negativa. Con ello, el IVA subirá del 12 al 13%, con la posibilidad de que el mandatario pueda elevarlo circunstancialmente hasta el 15%. Panamá negó la solicitud de salvoconducto para salir del país al expresidente Ricardo Martinelli, quien está refugiado en la embajada nicaragüense en Panamá. Nicaragua, cuyo gobierno es acusado de cometer violaciones de derechos humanos contra opositores, acusó a Panamá de violar las convenciones sobre asilo. Ahora se espera una orden de detención hacia Martinelli por la sentencia a más de 10 años de prisión y la multa de $19,2 millones por blanqueo de capitales. Martinelli, que es de nuevo candidato a la presidencia, argumenta que se trata de una persecución política en su contra. Las tiendas de cannabis en Nueva York generan más de $42 millones en su primer año de venta legal, 14 millones menos de lo esperado. Pero el proceso para conseguir una licencia no es ágil y los nuevos propietarios compiten con la venta ilegal. La historia la tiene nuestra corresponsal en Nueva York, Mamen Sala. Cosmarte guarda toda la mercancía de su negocio en este sótano. Antes era la caja fuerte de un banco, pero aquí ahora hay kilos y kilos de marihuana que se venden legalmente. Esta es una marca que nació en las calles. Es la gente que queremos respetar aquí. Los 60 dispensarios de cannabis que hay en el estado de Nueva York han generado más de $42 millones en su primer año de apertura, 14 millones menos de lo esperado. La causa es difícil competir con los vendedores ilegales que no pagan impuestos y ofrecen a los clientes mejores precios. En la calle probablemente pagas por esto 12, 15 por un cigarro prearmado. Ahora mismo lo vendemos ¿a cuánto vendemos los prearmados de lujo? A unos 15, 18 algo. Casi 20 después de impuestos. Tampoco ayuda la lentitud del proceso legal para conseguir una licencia de venta. Adam es abogado y asegura que las múltiples demandas que enfrenta el sector también afectan las ganancias. Las dos grandes razones de las demandas son, por un lado, que los individuos alegaban que la prioridad dada a los residentes de Nueva York o a las personas con condenas en Nueva York discriminaba ilegalmente a personas de otros estados. Y la otra demanda cuestionaba el derecho del Estado a emitir licencias de equidad social. Otro de los motivos que afecta a los comerciantes de clubs legales de cannabis, como Jason, es el retraso en la entrega de licencias de marihuana. Siempre esperas que sea algo mucho más rápido, pero estoy agradecido de tener la oportunidad de ser seleccionado y ser el número 300. Al menos tendré la oportunidad de que revisen mi caso. Algunas personas no tendrán esa suerte porque no alcanzaron a tener las características que se exigen para este año. Mientras tanto, los clientes solo consumen la mercancía que ellos mismos traen a este espacio, marihuana que desde octubre pueden comprar en la tienda de Cosmarte. En el 2023 las autoridades perdieron más de $2 millones en impuestos procedentes de la venta de cannabis. Han prometido mano dura con la venta ilegal y mayor agilidad en los procesos.
Llegamos al final de esta edición informativa, pero usted puede ampliar más información en www.france24.com. Hasta la próxima.